secundaria tercer grado. Formación cívica y ética. Igualdad de género en México y el mundo. Alumnas y alumnos de tercero de secundaria, es un gusto volver a encontrarles. En este 2021 seguramente habrá buenas noticias para todas y todos los mexicanos. Espero de verdad que para ustedes sea maravilloso, pues vamos a aprender mucho. Les damos la más cordial bienvenida a Aprende en Casa 3. Mi nombre es Ricardo León Rosario y les acompañaré en esta sesión, en la cual hablaremos sobre la igualdad de género en México y el mundo. Antes de comenzar, recuerden cuidar su salud, lavarse constantemente las manos, utilizar cubrebocas, cuidar su alimentación y realizar alguna actividad física en casa. Como saben, la pandemia aún sigue, por ello cuídate y cuídanos. Es importante que pongan mucha atención al tema y que tengan a la mano su cuaderno para anotar los puntos importantes de esta sesión. Si tienen discapacidad visual, preparen sus hojas Ledger, su punzón y su regleta. Iniciemos con la pregunta: ¿qué piensan de las siguientes frases? Las mujeres no saben ni deben jugar fútbol. Fueron hechas para estar en casa, servir y cuidar a sus padres, después a sus hijos, a su marido y encargarse de las actividades propias del hogar. La mujer, entre más calladita, más bonita. No pueden hacer trabajos pesados. No son tan buenas en la escuela como los hombres. A estas frases podremos agregar muchas más con su ayuda, pues seguramente han escuchado muchas de este tipo para referirse a las mujeres. ¿Y qué tal estás? El hombre es quien debe mandar en su familia. A como dé lugar, es quien debe tomar las decisiones en la casa. Tiene derecho a descansar cuando llega del trabajo, porque está muy cansado. Es quien desempeña las actividades rudas y es bueno para el deporte. Es el fuerte, nunca juega con muñecas y no debe llorar. Frases que por muchos años se aplican a los hombres. Seguro han escuchado o visto situaciones en las que se espera que las mujeres, niñas, jóvenes o adultas atiendan a los hombres cuando llegan de trabajar o de la escuela. Tal vez han escuchado hablar a las personas adultas indicando que las actividades de las mujeres son las domésticas. También pueden escuchar expresiones equivocadas indicando que los hombres pueden o deben tener varias parejas, que deben ser más fuertes o que deberían saber algunas cosas solo por el hecho de ser hombres. Parecen frases muy antiguas, ¿verdad? Pero, ¿qué dicen de todas estas ideas? ¿Cuáles aplican a las relaciones que se han establecido en su casa? ¿A la relación con su familia? ¿Cuáles ejercen ustedes en la escuela? ¿A qué tienen derecho las y los adolescentes? En su cuaderno anoten las respuestas, considerando las relaciones que han establecido en los espacios donde conviven. Recuerden que esta sesión la pueden ver en repetición o por internet por si se les pasa algún detalle. Seamos realistas. En todas las culturas se ha menospreciado a las mujeres por las ideas preexistentes en las sociedades, donde se establecen estereotipos basados en el sexo de las personas, negando la igualdad de derechos para mujeres y hombres. Estas ideas han pasado de generación en generación y lo único que han logrado es generar efectos negativos en la convivencia, pues perpetúan la desigualdad entre hombres y mujeres, generando discriminación, lo que conduce a la exclusión y negación de los derechos de las personas por el hecho de ser mujer.
La desigualdad de género es un problema de la humanidad. Es importante que todas las personas podamos vivir con la misma dignidad y con las mismas oportunidades para desarrollarnos y alcanzar la felicidad. Por el simple hecho de ser personas, merecemos que se respete nuestra dignidad. La desigualdad de género se manifiesta en las ideas que justifican la violencia hacia las mujeres, sea física, psicológica o sexual, en las distinciones económicas o laborales. Y en general, cuando se hace ver a las mujeres como seres inferiores o se les somete al maltrato. Estas situaciones representan obstáculos para vivir en un ambiente democrático y justo. Como saben, en las ciencias sociales hay una serie de planteamientos que favorecen la reflexión sobre las desigualdades entre hombres y mujeres. Algunos de estos planteamientos se ven reflejados en las ideas feministas o en los estudios sobre nuevas masculinidades, que persiguen la igualdad en derechos para mujeres y hombres y cuestionan las actitudes dominantes y opresoras de algunos integrantes de la sociedad. Para tener mayor claridad acerca de cómo podemos analizar una situación, teniendo como referente la perspectiva de género, es importante tener en cuenta algunos conceptos como género, sexo, igualdad de género. Son términos que hemos escuchado muchas veces, sobre los cuales no tenemos claridad. Para tener una idea precisa de estos conceptos, les invito a recordar lo que saben de estos términos cuando comparta con ustedes las definiciones. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, OMS, el género se refiere a los roles, las características y oportunidades definidos por la sociedad, que se consideran apropiados para los hombres, las mujeres, los niños, las niñas y las personas con identidades no binarias. El género es producto de las relaciones entre las personas. No es un concepto estático, sino que cambia con el tiempo y el lugar, cuando las personas o los grupos no se ajustan a las normas, incluidos los conceptos de masculinidad o feminidad, los roles, las responsabilidades o las relaciones asociadas al género pueden ser objeto de estigmatización, exclusión social y discriminación. El sexo es un concepto que refiere a una característica biológica anatómica que distingue a los miembros de una especie entre machos y hembras, en el caso de la especie humana, en hombres y mujeres. Los roles de género son actitudes, lo que se espera que hagan las mujeres cuando los hombres llegan a casa, que se hagan cargo del hogar y de los hijos. Son ideas erróneas que nos hacen pensar en que las mujeres y los hombres pueden y deben hacer. Son algo que hemos aprendido, pero que debemos reflexionar, analizar y cambiar. La igualdad de género considera que mujeres y hombres tienen las mismas oportunidades de acceder a los servicios y recursos y de desarrollarse libre y plenamente. Además, pueden tomar decisiones en distintos ámbitos de la sociedad. Ya que les platiqué un poco de lo que es el género, vamos a ver y escuchar el siguiente video. ¿Por qué es importante la igualdad entre las personas? ¿Qué es la violencia de género? Al hablar de género, se hace referencia a las ideas y creencias que socialmente se atribuyen a hombres y mujeres. En todas las culturas se han asignado roles que determinan lo masculino y lo femenino. En algunas se relaciona a los varones con la fuerza, el trabajo, la violencia o la virilidad, mientras que a las mujeres se les asocian características como la abnegación, fragilidad y ternura, además de actividades como el cuidado de la familia y el hogar. Estos patrones representan desigualdades, ya que ponen en desventaja a las mujeres en los ámbitos laboral, educativo, social, recreativo, político, entre otros.
No obstante, se aspira a la equidad de género, entendida como la igualdad entre mujeres y hombres en el ejercicio de sus derechos, responsabilidades y oportunidades independientemente de su condición biológica. Esto quiere decir que las diferencias físicas entre hombres y mujeres no son impedimento para que decidan jugar fútbol, practicar danza, realizar labores del hogar o estudiar, trabajar y hacer las actividades que deseen. La igualdad de género está garantizada en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al establecer que hombres y mujeres son iguales ante la ley. Esto debe traducirse en oportunidades en todos los ámbitos de la vida. Los gobiernos, las comunidades y las asociaciones realizan múltiples esfuerzos en favor de las mujeres, quienes aún enfrentan problemas para tener acceso a la educación o al trabajo, ser atendidas en servicios de salud, elegir una pareja en libertad, participar en las decisiones de su comunidad o representar un cargo de elección popular. Uno de los principales desafíos de la sociedad mexicana es la violencia de género contra las mujeres, que implica todo acto cuyo resultado es el daño físico, sexual o psicológico, la coerción, la privación de derechos o una marcada situación de desigualdad por motivos de identidad o condición de género. Este tipo de violencia puede tomar diferentes formas, por ejemplo, violencia psicológica, violencia física, violencia patrimonial, violencia económica, violencia sexual y cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, destaca que en México, 6 de cada 10 mujeres han sufrido violencia. Ya sea violencia física como golpes, empujones o pellizcos, psicológica, que consiste en insultos, celos, humillaciones, indiferencia, infidelidad, amenazas y todo aquello que lastime su estabilidad mental, o violencia sexual, como imposición de relaciones sexuales, abuso, violación o tocamientos no consensuados. En nuestras manos está construir una sociedad igualitaria para respetar la dignidad de cada persona. Dentro de los diversos espacios de convivencia, podemos marcar la diferencia. Por ejemplo, distribuyendo de manera equitativa las actividades escolares, del hogar y de la comunidad. Valorar con justicia el trabajo de mujeres y hombres en el cuidado de los menores de edad y adultos mayores. Modificar expresiones y acciones de discriminación por motivos de género. Estimar de manera equitativa las decisiones de mujeres y hombres. Además, establecer acciones que eviten y prevengan la violencia de género en la escuela, la familia y la comunidad. ¿Qué les pareció el video? Vamos por partes. La situación de la inequidad entre mujeres y hombres es tan grave que resulta escandaloso que antes se pensara que era normal y que todas y todos lo aceptáramos. Actualmente, en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se reconoce la igualdad de género al establecer que el varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. El artículo es de gran relevancia, pues antes se asignaba a la mujer el rol de cuidadora de la familia, lo que es un trabajo no remunerado, y se esperaba que la mujer pasara la vida confinada al ámbito doméstico, mientras el marido salía de la casa para ser proveedor. Esto no es necesariamente malo. Proteger a la familia y a los hijos es positivo para el desarrollo social, pero se puede cuestionar cuando no es una elección libre, cuando es la única opción de vida y cuando no se asume como parte de las responsabilidades masculinas. Además, ahora tenemos claro que el trabajo doméstico debe ser equitativo y acordado por la pareja y la familia.
Es más normal que en algunos ámbitos de la sociedad exista una mayor participación de los hombres en las actividades que se consideraban propias de la mujer. En algunas familias, los hombres se dedican a las labores del hogar, barren, lavan, cocinan y cuidan a hijas e hijos. En el campo público hay mujeres que son reconocidas en muchos ámbitos laborales, como la economía, la ciencia y el arte. Pero aún no son relaciones de convivencia generalizadas, pues todavía enfrentamos desigualdades. Por ello es importante hablar sobre este tema y más aún realizar acciones transformadoras. De acuerdo con la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, CONAVIM, a finales de 2018 se informó que cuando las mujeres trabajan son más propensas a hacerlo a tiempo parcial, tienen menos probabilidades de avanzar a puestos directivos, son más propensas a enfrentarse a la discriminación y ganan menos que los hombres. Si en su casa y escuela aún hay desigualdades entre hombres y mujeres, platiquen con sus amigas y amigos y familiares. Y ¿por qué no? Rompan esos estereotipos. Queridos jóvenes, hombres y mujeres, háganse responsables. Laven trastes, barran la casa, cocinen y colaboren con el cuidado de menores y personas mayores. Hagámonos conscientes de que son labores que nos corresponden. No se trata de ayudar, es corresponsabilidad de todas y todos cuidar a la familia. Tenemos una deuda histórica con las mujeres. A las preguntas que anotaron en su cuaderno, incorporen las siguientes. ¿En su casa se da algún tipo de violencia psicológica, física, patrimonial, económica o sexual? ¿De qué manera se da? ¿Cómo podríamos solucionar el problema? Cada caso de violencia requiere un camino diferente para su solución. En todos los casos, lo más importante es la integridad de la o las personas que la padecen. Es importante evitar hacer juicios o afirmaciones como: es su culpa, se lo buscó, pues ¿cómo no le va a pasar si se viste así? Todas las personas tienen derecho a decir, hacer y vestir conforme su voluntad les indique. Hay conductas socialmente aceptadas, hay ciertas formas de comportarse en cada espacio. Pero incluso si alguien contradice esas normas o se viste de una forma inesperada, nada justifica que se atente contra su dignidad. La violencia contra las mujeres es inaceptable y tiene consecuencias graves en la sociedad. No solo les afecta a ellas, afecta al desarrollo de la familia y a la comunidad y el país. Lamentablemente, los principales agresores de las mujeres son los hombres, compañeros de escuela o trabajo, familiares o pareja. De acuerdo con la información de InMujeres, hacia 2016, el problema se podía describir así. La violación a los derechos humanos de las mujeres es de las más recurrentes en el mundo. Un 44.8% de mujeres de 15 años o más ha padecido al menos un acto de violencia. El 26% de las mujeres ha sido agredida por su pareja, 10% por un familiar, 23% en el trabajo, 17% en la escuela. Con relación al trabajo y a la escuela, las agresiones han sido principalmente por compañeros, 23% en el entorno comunitario. Cuando una mujer va a pedir trabajo, 1 de cada 10 casos les pidieron pruebas de embarazo como condicionante a darles o no el empleo. 1 de cada 5 mujeres ha padecido violencia de connotación sexual. Sucedían 7.3 feminicidios al día. De 12,000 denuncias de violación ante las autoridades, solo en 1 de cada 5 casos se dictó sentencia. Fuertes estos números, ¿no lo creen?
A partir de lo expuesto, nos corresponde accionar para que esto no se quede como una clase más. Asimilemos y empecemos a actuar. Por razones obvias, hemos hablado de México, pero en el mundo también se dan casos de desigualdad de género, incluso en países considerados de primer mundo. Según datos de la ONU, en 2018 se calculó que aproximadamente 300,000 mujeres mueren anualmente por causas relacionadas al embarazo en países desarrollados y en desarrollo. También se menciona que 15 millones de niñas nunca aprenderán a leer y a escribir porque no asisten a la escuela. En términos generales, se menciona también que a nivel mundial, 122 mujeres de entre 25 y 34 años viven en condiciones de pobreza extrema por cada 100 hombres. Las mujeres tienen un 11% más probabilidad de no disponer de alimentos. 303,000 mujeres murieron en 2015 por causas relacionadas con el embarazo. 15 millones de niñas en edad escolar nunca tendrán la oportunidad de aprender a leer o a escribir en la escuela primaria. Ahora piensen que de acuerdo con este organismo, en 18 países los esposos pueden impedir legalmente que sus esposas trabajen. En 39 países, las hijas y los hijos no tienen los mismos derechos hereditarios. Y 49 países carecen de leyes que protejan a las mujeres de la violencia en el hogar. Además, a nivel mundial, solo en 5 países se ha logrado la paridad de género en la investigación. En el mundo, las mujeres que hacen ciencia representan un 28% del total. Como ven, la desigualdad de género es un problema mundial. ¿Se pueden imaginar los retos que existen para lograr la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres? ¿Se animan a ser parte de la generación del cambio? Muy bien, es hora de empezar. Platiquen en su entorno y sobre todo actúen. No dejemos el asunto solo en esta clase, es momento de cambiar. Y si todas y todos participamos, el movimiento será enorme. Confío en ustedes y en su valiosa generación, de la cual hablaremos maravillas en el futuro. Para enriquecer nuestra reflexión, les invito a que se apoyen en su libro de texto. Consulten con su profesora o profesor de asignatura, con algún familiar o persona de confianza, para resolver todas sus inquietudes y sobre todo, manos a la obra. Terminamos, pero no se olviden de seguir adelante con sus estudios. Cada que damos un paso, la meta está más cerca. Soy el profesor Ricardo León Rosario. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas